Primera Juan 3, vamos a ir al 19. ¿Estén listos ahí? Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Aquí alguien me está dando masaje en la espalda, eso es bueno. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si realmente es usted hijo de Dios? Cuando medita profundamente en los requerimientos que Juan nos ha dado a través del libro que estamos leyendo, y ve que se está quedando muy corto para poder cumplir, ¿se ha hecho esta pregunta? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿ha conocido usted a alguien que no da frutos de ser un cristiano verdadero y vive muy tranquilo como si ya estuviera salvo? Son dos extremos. ¿Quién tiene la razón? ¿El que se juzga drásticamente o el que es licencioso consigo mismo? El que dice que no hace lo suficiente, por eso no merece ser cristiano, o el que se conforma con poquito y no hace ya nada para crecer espiritualmente. Juan nos dirá hoy cómo lidiar con ese dilema, con esa pregunta. Ya abierto el libro de Juan, en la primera carta vamos a leer el versículo 19. Y dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande, tú eres fiel, tú has sido bueno y maravilloso con nosotros hasta ahora. Entre pruebas, dificultades, luchas y aflicciones, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel y sigues amándonos, aunque a veces nos parezca, Señor, que no. Todo lo que está sucediendo, Señor, obra para nuestro bien y nada, Señor, va a hacer que nos vayamos de tu mano. Gracias por la lectura de esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento. Ilumina nuestros corazones para saber cuál es ese balance que tú quieres de nosotros. Guarda a mis hermanos, abre sus corazones, su entendimiento y permítenos comprender cuál es tu voluntad para nosotros desde este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Juan ha estado mencionando cosas que diferencian a un verdadero hijo de Dios de un hijo del diablo. Está separando a los dos grupos por medio del contraste que sus conductas presentan. O sea, Juan ya nos dijo bastante. Juan ya nos expresó: estos son los hijos de Dios los que hacen esto. Y estos son los hijos del diablo los que hacen esto o los que no hacen esto. Y nosotros hemos estado, si tenemos un corazón sincero y si no nos hemos dormido en el culto, hemos estado analizando cada uno de estos pasajes y poniéndonos a nosotros en medio. Hemos tenido la actitud de analizarnos si realmente somos o no somos. Ese es el objetivo del libro. Hasta este momento, Juan no lo dice explícitamente, pero ahí, según el contexto, podemos ver que Juan ahora hace un alto y dice: ¿cómo se siente usted? ¿Se está condenando muy fuerte o ya se cree que lo logró todo? Vamos a ver.
Primera Juan 1:10. Ya Juan nos habló, es uno de los versículos más representativos de este caso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que el cristiano todavía tiene pecados, todavía peca durante su vida, todavía comete errores. Y esto lo dijo para contradecir a los falsos maestros. Aquellos falsos maestros que decían que si tú eres un realmente cristiano, nunca vas a pecar más. Ya estás totalmente santificado y ya no vas a pecar más. Juan rebate eso diciendo, si usted dice que tiene pecado, le está siendo mentiroso a Dios y su palabra no está en usted, ¿verdad? O sea que tenemos que aceptar que seguimos pecando. Y por otro lado, en el otro caso hay otro versículo, Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y ahí es cuando le dijimos a Juan un momento, espéranos Juan, ¿cómo así? Yo sigo pecando, pero ya no debo pecar. ¿Cómo es la cosa? Soy cristiano, pero si digo que no peco, no soy de Dios. Pero si peco, soy del diablo. ¿A dónde me voy? La clave ahí, como dijimos, está en la palabra, ahí en Juan 3:8, en la palabra practicar. Practicar, que es un hecho recurrente, un deleite, un modo de vida, pecando, pecando y pecando, sin sentir un compungimiento de corazón. Bueno, Juan reconoce que hay asuntos que no son fáciles de definir, porque cada cabeza es un mundo, cada corazón es un universo, y cada quien puede juzgarse a sí mismo de forma diferente. O sea, alguno que sí ha sido salvo puede estar siendo muy escrupuloso consigo mismo y creer que no es salvo de verdad. Una conciencia acusadora, muy estricta. No nos podemos perdonar haber fallado y creemos que Dios tampoco nos va a perdonar. Conocí a un señor y el caso se los expuse ya. Me llamaron para orar por él en el hospital y me contó algo que él hizo, algo que estuvo muy malo. Cuando se dieron cuenta de que él había hecho eso, alguien se quitó la vida. Fíjense ustedes. Y él no se podía perdonar eso. Él me dijo, mire, yo ya le pedí perdón a Dios muchas veces en mi vida. Y cuando él dijo muchas veces, yo se lo creí, porque por lo que me contó, que era algo muy serio. Y yo pienso que Dios no me ha perdonado. Él llevaba una carga en su conciencia, en su corazón, en su mente, que no podía dejarlo tranquilo. Afortunadamente tenemos a Juan escribiendo estas líneas, ¿sí? Hay personas que por su forma de haber vivido, por la experiencia, y ya vamos a hablar de eso, no pueden perdonarse su forma de vivir. Viven pensando que cada cosa que hacen está muy mal. Ahora, por otro lado, algunos se exigen casi nada creyendo que ya cumplieron. Para quitar las complicaciones de la mente de sus lectores, Juan va a pasar a dejarles el concepto necesario para que puedan agradar a Dios y tener conciencias tranquilas. ¿Anhela usted salir con una conciencia tranquila de aquí hoy? Amén. Como predicador, no quisiera yo que la gente saliera, que ustedes salieran de aquí tristes, porque les eché muchas cargas encima, sin decirles que Dios nos perdona. No quisiera que ustedes pasaran toda su semana y el resto de sus vidas condenándose, pensando en que no tienen solución ni perdón. Pero tampoco quisiera ser tan suave como para que una persona que está viviendo la vida que más le gusta piense que así está bien. Y es lo mismo de Juan. Es el mismo sentimiento de Juan. Bueno, y dice,
Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aquí hay otra evidencia de que un individuo pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Seré yo realmente cristiano? Esa pregunta puede ser respondida según lo que estamos viendo. Es lo que Juan habla en todo el libro. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esta es la consecuencia de conocer si somos salvos, si estamos bien delante de Dios o no. Estos versículos han dado mucha controversia. Otra vez le preguntamos a Juan, ¿cómo así? Nuestro corazón nos acusa y nuestro corazón no nos acusa. Parece contradictorio, pero no es así. Por esa razón empiezo hablando de los dos extremos, el que se culpa mucho y el que se disculpa mucho. Aquí habla de la seguridad y la confianza que uno tiene delante de Dios. O sea, ya no ese temor de juicio, ese temor al castigo eterno, ese temor de vivir con la conciencia cargada toda una vida. Aquí corazón es lo mismo que conciencia. Eso es lo mismo que mente. Toda persona tiene una conciencia. Toda persona posee ese termostato, posee ese dispositivo que le indica cuando algo está bien y cuando algo está mal. Dios ha puesto eso y es como un dispositivo básico para que la gente sepa qué anda bien y qué no anda mal. Es algo muy básico. Y vamos a leer cómo Romanos 1:20 lo dice así. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la persona tiene capacidad de razonar y de llegar a la conclusión de que hay un Dios. Y también tiene escrito en la tabla de sus corazones el sentimiento de lo que es el bien y el mal. Y de ahí es donde se deriva la regla de oro. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y ahí le agregaríamos, hazle a los demás lo que te gusta que te hagan a ti. La ley del amor, algo básico. Si a mí no me gusta que me roben mis frutas que recogí de mi árbol, ¿por qué yo lo voy a hacer con alguien más? Si a mí no me gusta, hablemos de la gente de hace 3000 años. Si a mí no me gusta que alguien venga con un palo en la mano y me quite a mi esposa, ¿por qué yo lo voy a hacer con otro? ¿Verdad? Si a mí no me gusta que maltraten a mis hijos, yo no lo voy a hacer con otro. Eso es la conciencia. Eso es el sentido común. Ahora, en este mundo caído, la conciencia de la gente ha sido corrompida. El pecado hace que la gente tuerza sus conciencias y la Biblia nos habla de mala conciencia. Es una conciencia corrupta, es una conciencia alterada. Hay conciencias más alteradas que otras. Pueden variar de persona a persona. Y los factores que pueden hacer que nuestra conciencia sea alterada son varios. Son varios. Lo encerramos todo en la palabra mundo. Quiero aclarar esto. La conciencia nos habla de cosas básicas. Hay un creador, hay un bien y hay un mal, ¿verdad? Prueba de eso es de que el ser humano, aunque nunca le hayan hablado de Dios, siempre tiene ahí algo que adorar. Corta un árbol y hace de ahí un muñeco y lo quiere adorar. Es un impulso natural de todo ser humano. Lugares donde nunca llegó nadie a hablar de Dios, a nadie, ellos tienen sus propios dioses. Es porque Dios puso en la conciencia de la gente un instinto, algo que le impulsa a adorar al Ser Supremo. Pero eso ha sido corrompido. Y el mismo capítulo 3 de Romanos
habla de cómo la gente fue corrompiéndose y fue degradándose cada vez más al punto de adorar a los animales. Adoraron a la creación en vez de adorar al Creador. ¿Cómo Dios soluciona este problema? Porque la gente el ser humano en su estado pecaminoso, en su estado caído, tiende a torcerlo todo. Entonces por sí solo no va a llegar a las buenas conclusiones. Para eso Dios entonces nos dio los lineamientos de cómo vivir, de cómo agradarle a Él. Esto vas a hacer, esto, y esto no vas a hacer. La ley de Dios. Para corregir las conciencias. Ahora, ¿qué puede hacer, para ir y ser un poquito más específicos, qué puede hacer que las conciencias estén alteradas? La educación familiar. Pudimos haber tenido padres muy estrictos o padres muy liberales. Hay familias en las que todo está mal, todo es crítica, todo es censura, todo es culpa, todo es castigo, no hay amor. Entonces los niños van a crecer creyendo que este mundo es para seguir portándose así, señalando, juzgando, haciendo sentir mal a los demás porque eso aprendieron. Esa es una conciencia alterada. ¿A cuántas niñas sus madres no le han transmitido la idea de que las relaciones íntimas son pecado, aún dentro del matrimonio? Tenemos cierto grupo religioso que dicen que el pecado consiste en el acto sexual, cuando Dios mismo lo hizo para deleite y unión de la pareja. Hay personas que dicen que aunque estén casados, el acto de la intimidad sigue siendo pecado. Y dicen que David a eso se refería cuando dice que en pecado me concibió mi madre. No es a eso que se refiere. Y creo que ustedes lo conocen, ¿no? ¿A qué se refiere? En pecado me concibió mi madre. Es de que todos nacemos con ese virus, con ese estigma del pecado. No es porque papá y mamá tuvieron intimidad, por eso fue pecado. Dios no trata así su creación. Pero bueno, eso es en los hogares donde se les ha transmitido a los niños mala información por ausencia de la palabra de Dios. Han criado personas que están programados para ser infelices porque no pueden satisfacer sus vidas con nada. Porque todo está mal. No se ría porque está mal. Tenga juicio. Compórtese. ¿De qué se ríe tanto? ¿Cuál es el chiste? No sé cuántos de ustedes fueron criados así, pero fue una forma que está fuera de la voluntad de Dios, cuando los hogares deberían de tener amor, gozo, paz. Por otro lado, están las familias donde los padres les dejan hacer de todo a los hijos. Y creo que eso se da más en este lado del mundo. Deja al niño, no lo cohibas, no lo traumes, ¿verdad? No le pongas muchas condiciones porque si no va a crecer acomplejado. Y se van al extremo de darle todas las licencias al muchacho, a la muchacha y que sea lo que quiera. A fin de que su conciencia está alterada y crea que lo que está haciendo está bien. El papá se emborracha todo lo que quiera, el hijo es lo que va a aprender. Y no está mal, no está mal. Si la Biblia dice que Jesús tomó vino, pues emborrachémonos, se van para el otro lado. Bueno, el asunto cultural también puede alterar las conciencias de las personas. Lo que todos hacen en la comunidad es lo que los niños aprenden, crecen y eso van heredando en la cultura. En la cultura latina, fíjense ustedes, ¿qué fue lo que sucedió? Todos lo sabemos. Llegaron los conquistadores y llegaron a mentir, a robar, a saquear, a cometer violaciones.
totalmente a esclavizar a las personas y a tratarlos mal, aunque parece que desde España estaba prohibido hacer eso. Y entonces, ¿qué aprendió el indígena? ¿Qué aprendió el mestizo? Estos me vinieron a robar mis tierras, me vinieron a maltratar mis hijos, mis hijas, me están discriminando, me están tratando como que fuera un animal. Todo lo mío se lo llevaron. Yo puedo ir y agarrar algo de eso para mí sin permiso, porque es mío. Entonces la gente se fue acostumbrando a que no me puedo agarrar algo, porque es mío, era mío. Y esa fue nuestra cultura en cierto aspecto. Esa fue nuestra cultura. Vienen, me golpean sin razón, me esclavizan sin razón, entonces yo puedo hacerles daño a ellos también, porque ellos empezaron. Y esa es la lucha entre el criollo, el colonizador, el mestizo y el indígena. Y así es como hemos crecido. A veces decimos la palabra indio con con un sentimiento despectivo, una forma de desprecio. ¿Será bueno eso? Es que a mí así me enseñaron. Es que son pobres. Es que son gente sin educación. Y lo decimos arrugando la frente. Pero ¿será que bíblicamente estamos actuando bien? Estoy poniendo a nosotros como ejemplo. Pero hay ejemplos en cada civilización de cómo las cosas se han llevado por generaciones que son antibíblicas, son en contra de la voluntad de Dios, y la gente ni se da cuenta que está obrando mal. Aquella persona que puede tener varias mujeres en las tribus, aquella persona que puede esclavizar a un niño y abusar sexualmente de él, o una niña, eso estaba en las civilizaciones indígenas antes de que los españoles vinieran o llegaran. Era muy común los sacrificios humanos, pero ellos creían que estaba bien y que estaban agradando a su Dios. Pues todas esas costumbres y tradiciones de la cultura afectan la conciencia de la gente. Vaya, si no, cuando Pablo y Pedro y los discípulos del Señor llegaban a Grecia, llegaban a otros lados y encontraban la gran idolatría, encontraban esos cultos paganos con una gran depravación sexual. Ellos se sentían re mal cuando miraban eso, pero ellos tenían que predicar la palabra. Y encontraban una civilización, una cultura totalmente en contra del Evangelio. Gracias a Dios, porque Dios sí pudo abrir iglesias en esas civilizaciones. Bueno, en la escuela puede degenerar la conciencia de las personas. Desde el momento en que les comienzan a enseñar que venimos del mono, ahí ya están alterando el corazón de los niños. Me siento muy triste cada vez que mi hija me dice, mi maestra volvió a mencionar a su esposa. Y lo hace cada día. Y hermanos, esta gente tiene una agenda. Quieren adoctrinar a los niños. De tanto que les dicen esto, los niños crecen pensando que está bien, degenerando las conciencias. Bueno, también en la religión nos ha enseñado que inclinarse a objetos o a figuras de personas está bien, y lo defienden, hasta tuercen textos para decir que está bien, cuando la Biblia dice que no nos debemos hacer imágenes ni inclinarnos a ellas. O sea, la conciencia de la gente en general, por todas partes, ha sido atacada, porque en este mundo el que reina es Satanás. Simple y sencillo. La experiencia también puede alterar las conciencias. Cosas muy malas que la persona no puede perdonarse, como ya lo mencionamos, o prácticas pecaminosas que se volvieron normales en la mente de una persona. Decía alguien, pues usted puede echarse una canita al aire siempre que nadie lo sepa. Esa era su conciencia. Estaba bien, ¿verdad?
siempre que nadie lo sepa. Ahora, todos nosotros traemos un trasfondo. Todos nosotros traemos una familia, una escuela, una cultura. Y cuando venimos a Cristo, Él nos acepta tal y como estamos. Y comienza a trabajar en nosotros. Y nos comienza a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero como les decía, a veces hay partes grises en las que tenemos que tomar un discernimiento, tenemos que tomar una decisión si realmente las vamos a seguir practicando o no. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, ahí está hablando de la persona que tiene una conciencia muy escrupulosa que no le deja en paz. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, tenemos un corazón que nos está recriminando toda la vida las mismas cosas. Un corazón que me dice, eso está malo para cada paso que doy. Que no comas esto, que no comas el otro, que no tomes aquello, que no vayas ahí, que no te vistas de este color, no te quites el pelo de esta forma, no te pongas este color en los ojos. Y es lamentable cuando una persona no puede ni respirar sin darse cuenta que cualquier cosa que hace está mal. Si tu corazón te está reprendiendo, dice Juan, quiero que sepas que Dios es más grande que tu corazón. Y lo que Él dice vale más que cualquiera de todas esas ideas que te han metido en la cabeza. Si está en su palabra, y si el Espíritu Santo te redarguye, eso es lo que vale. Deja ya de atormentarte, deja ya de estarte perturbando la cabeza con tanta cosa. ¿Y saben ustedes que el fariseísmo era lo que lograba en la mente de la gente? Atormentarlos tanto, les ponían tantas cargas, que la gente se creía indigna, incluso de orar. Si tu corazón te está reprendiendo mucho, quiero que sepas, dice Juan, que Dios es más grande que tu corazón. Y si Él te ha perdonado, si Él te ha sacado del fango cenagoso, si Él te ha sacado de la oscuridad y si has creído en Él, entonces tú tienes el derecho de acudir a su trono con toda libertad, como dice el libro de Hebreos, orar con Él con toda confianza y sentirte hijo de Él. Dice que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Hay un texto donde dice San Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos dados a veces o a juzgarnos muy poquito o a juzgarnos mucho. Pero Dios sabe todas las cosas y debemos descansar en Él. Dios ya nos dijo que Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya dijo que abogado tenemos, ya nos dijo que tenemos vida eterna. Lo que Dios dice tiene más autoridad que lo que dicen nuestros corazones afectados por el pecado y por el mundo. Lo que Dios dice es mejor que lo que tu abuelita te dijo. Saben que muchos hogares, muchas parejas, no pueden realizar su relación al 100%, porque han malinterpretado, como les decía, la relación íntima. Ella, por lo que le enseñaron, se siente abusada por su esposo y no puede vivir tranquila por eso. Ya en Cristo, hermanos, nosotros podemos entender cuál es la realidad de las cosas y liberarnos de toda esa opresión, liberarnos de todas esas cargas que nos pusieron en la cabeza y poder vivir y disfrutar lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios dice tiene más autoridad que lo que dicen nuestros corazones. Debemos comparar nuestros remordimientos con lo que la palabra de Dios dice para que podamos vivir con confianza, sabiendo que tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Versículo 21 va a hablar del caso contrario. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, aquí hay personas que no se sienten mal porque están actuando mal, aún dentro de la iglesia.
sienten que está bien todo, pues no, como decía aquel amigo, todo es playa, no te preocupes, dale, salvo siempre salvo. Confianza tenemos en Dios, en el sentido de que si estamos actuando mal, su Espíritu Santo nos va a llegar a tocar el corazón para decirnos, no, ahí sí, te estás pasando, no lo hagas. O estás demasiado pasivo, tienes que actuar más a favor de tus hermanos, como lo veíamos la semana pasada. Hay una confianza de que lo que Dios dice acerca de nuestra conducta es cierto. Una persona que no se siente que está pecando puede ser reprendido por la palabra de Dios y al mismo tiempo por el Espíritu Santo, que compunge de pecado a los hijos de Dios. Así que, hermano, no es tanto lo que te dice tu corazón, porque dice en el Antiguo Testamento que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debemos de basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, dice el versículo 22. ¿Qué tiene que ver esto? Dios concede cualquier cosa siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Y dentro de este contexto vamos a ver a qué se refiere Juan con pedir. ¿Qué cosas pedimos? Pero vamos a volver a Santiago 4:2. ¿Se acuerdan cuando vimos ese pasaje? Hay condiciones para que Dios nos conteste que sí a una oración. No le vamos a pedir a Dios cualquier cosa. De cualquier cosa, dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Esta es una persona que Dios no le concede lo que quiere. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En resumen, hermanos, para recordar nomás, porque ya sabemos el texto, si nosotros pedimos con una ambición pecaminosa, si nosotros pedimos solo porque nos queremos dar la grande, Dios no nos está concediendo nada. Dios quiere que nuestras peticiones sean según humildad, según conformidad, y lo que Dios nos da, lo aprovechemos y lo disfrutemos. Pedir egoístamente no es según la voluntad de Dios. Juan 15:7 nos dice algo más. Si permanecéis en mí, fíjense la palabra sí, ahí es condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si usted está lleno de la palabra de Dios, si usted conoce lo que Dios quiere que le pida, entonces pídalo y Dios se lo va a conceder. Pero si pide según sus placeres y según sus antojos, más seguro es de que Dios no le va a dar nada. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios acá. Ya habiendo recordado las bases de lo que es una petición contestada. Entonces vamos a ver que según el contexto del texto, Juan se está refiriendo a pedirle a Dios que nos ilumine para saber discernir entre si las cosas están bien o están mal. Hermano, ¿va a tomarse una copa de vino? ¿O va a tomarse 2? ¿O va a tomarse 3? ¿Se la va a tomar aquí o se la va a tomar allá, solito en su casa, en frente de todos? La palabra de Dios está ahí y pidámosle a Dios que nos ilumine para ver qué es lo que dice San Pablo. San Pablo dice, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Pero también dice, si el hecho de que tú te des esa libertad va a causarle tristeza a alguien, mejor no lo hagas. ¿Verdad? Y qué bueno cuando entendemos eso y somos sinceros con el Señor y le decimos, Señor, abre mi entendimiento. Señor, ayuda a mi conciencia. Porque vengo de una familia en la que todos los fines de semana nos emborrachábamos todos. Y ¿sabes qué, Señor? Una copita de vino a mí me va a inducir a volver a emborracharme. Ah, bueno, entonces tú ten cuidado con eso. Crecí en una iglesia
donde el licor estaba prohibido. Implícitamente, porque no lo estaban predicando, pero sí, la regla era: no pruebes licor. No pruebes ni el vino, ni la cerveza, ni nada. Y un día le pregunté yo a una hermana de las principales ahí: hermana, ¿cómo está eso? Si la Biblia dice que algunos en algún momento tomaron vino. Jesús hizo vino. Pablo le dice a su discípulo: usa un poco de vino. Entonces ella lo que me explicó es: ¿sabe qué pasa? Que entre los latinos, cuando los misioneros llegaron, el problema del alcoholismo estaba destruyendo la sociedad. Más en las poblaciones indígenas. Mucha persona borrachita tirada en la calle. Muchos. Yo no sé si usted se recuerda de sus países, pero yo a veces pasaba por la calle y parece que habían llovido borrachitos. Había que pasar así. Y por todas partes llovió aquí, decíamos nosotros, porque todos estaban tirados. Entonces, ¿cómo le va a decir usted a esa gente: sí puedes tomar un poquito? Un alcohólico no le puede dar a usted ni el olor. A ver si ustedes me apoyan en eso. Yo, hermanos, yo no sé lo que es una borrachera, gracias a Dios. Creo que no me pierdo de nada bueno. He probado, tampoco me gusta porque no desarrollé gusto por nada de eso. Pero tampoco por eso voy a venir a juzgar a alguien que tiene la libertad de hacerlo en orden. Y yo sé que algunos, estoy grabando, me están criticando por lo que estoy diciendo. Pero aquí es donde viene el problema. ¿Está bien o está mal? O depende. ¿En qué momento? Hay cierto círculo religioso que desde el púlpito se predica en contra de ciertas comidas. No sé si usted sabrá quiénes son. No comas esto, no comas el otro, no hagas esto, no hagas el otro, no. Y son bien rigurosos con la comida. Nosotros aquí, no hombre, predicamos a favor de lo que sea, que esté rico. Pero ellos le han puesto cargas a las personas porque no han llegado a aceptar lo que dice el Nuevo Testamento, que Dios hizo puros, el Señor hizo puros todos los alimentos. Y tenemos ciertas libertades. Ahora, ¿voy a hacer yo eso para molestar al otro que no piensa así? Yo creo firmemente que Juan está hablando así de estas cosas. Él se refiere a esto acá. Esos momentos en los que tenemos que tomar una decisión. ¿Será que lo que estoy haciendo conviene o no conviene? ¿Me ayuda o no me ayuda? ¿O será que es suficiente lo que ya hice? No, si yo hace 3 años le regalé $2 a alguien en la calle, yo ya cumplí. No, si mi mamá tenía problemas económicos la otra vez y le di $100, sí está, fue en el 95. O sea, ahí están los dos extremos, hermanos. ¿Cuál es el balance? Usted le puede pedir a Dios acerca de esto y la Biblia le asegura que Él le va a indicar, que Él le va a contestar y Él le va a conceder el poder entender eso. Hermano, no tenemos que vivir criticándonos tanto, pero tampoco tenemos que vivir dándonos todas las libertades. Pero ¿en cuál es el centro? Pidámosle a Dios, pidámosle a Dios. Ahora, el versículo 23 dice: y este es su mandamiento. No se olviden, aquí ya tenemos una base, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo primero, es la fe en Cristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dice ahí Matthew Henry, uno de los estudiosos, tengo su comentario, dice que aquí hay 2 mandatos en uno. La primera parte es teológica y la segunda parte es práctica. La primera es entender quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo y creer en eso. Y la otra es, habiendo ya creído y habiendo sido lavado con el Espíritu de Cristo, yo ya soy capaz de amar a los demás.
No es al revés, ¿verdad? No es al revés. Y entonces, versículo 23, este es su mandamiento, hermanos. Hay algo básico aquí. No nos podemos hacer bolas en esto. No hay puntos grises. Creamos en Cristo Jesús y amémonos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Un mandamiento claro, preciso. No hay que estar preguntando qué significa eso, ¿verdad? Versículo 24. El que guarda mis mandamientos, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Una persona que no es capaz de guardar los mandamientos del Señor, no es cristiano, no es nacido de nuevo. Hay alguna persona que se le están dando consejos, motivación, se le está invitando, se le está ayudando, pero sigue creyendo que el pecado es bueno. Entonces ahí tiene que haber trabajo del Espíritu Santo todavía en la regeneración. Tiene que nacer de nuevo. Y a eso se refiere acá. Hermanos, volvamos al principio. La fe en Cristo y el amor de los hermanos es el mandamiento. Y si no guarda el mandamiento, quiere decir que no estás en Cristo. Juan está como dándole vueltas a lo mismo. Volvemos a lo mismo, porque todo está conectado. Y luego dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una vez que el Espíritu Santo llegó al corazón del ser humano, le transformó, le dio la capacidad de amar, como ya dijimos, y va a seguirlo haciendo siempre. No existen tales de que hoy empezó, siguió este año y en el 2022 ya no más. Él dice que va a permanecer en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. La permanencia de Cristo en nosotros no depende de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento depende de la labor que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros una vez que se ha posesionado de nuestro corazón. Y si usted continúa, y si usted desde el principio que se hizo creyente ha perseverado, y han pasado luchas, y han pasado pruebas, han pasado situaciones como para botar a cualquiera de la fe, pero usted todavía se sigue levantando el domingo y viene aquí a cantar, a orar, a leer la palabra, a escuchar la palabra. Todavía sigue orando todos los días. Hermano, esa es una gran seña de que usted es salvo, porque usted está permaneciendo y usted está perseverando y Dios quiera que sea hasta el final. Prueba de que usted es creyente es que usted está aquí porque el Señor lo está perseverando. Si alguien se fue de nosotros es porque no era de nosotros, y se fue de nosotros para demostrar que no era de nosotros. Es interesante cómo está hablando Juan. Él vuelve a lo mismo, no porque quiera ser redundante, sino porque está aplicando los diferentes casos de nuestra vida. Aquí el Espíritu Santo cumple con su labor, hacernos permanecer en Él y Él en nosotros. Si eso dependiera de nosotros, hermanos, ya no estuviéramos aquí. Pero Él nos mantiene, nos sostiene, nunca nos deja ni nos desampara. Lo peor que Dios podría hacer para nosotros es dejarnos solos con nosotros mismos. Porque entonces ese remanente que tenemos de nuestra naturaleza caída ganaría. Si Él permanece en nosotros, nosotros permaneceremos en Él, pero es porque el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros y continuará perseverándonos hasta el final, porque dice que la obra que Él un día empezó, la va a terminar. Juan 14, 26, está hablando de esa labor del Espíritu Santo. Y Él lo está hablando a futuro, es una promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo hablando desde el corazón y guiándonos a toda verdad, abriéndonos la palabra de Dios y haciéndonos que con su luz podamos entender esos conceptos que para el mundo son imposibles, que para el mundo son locuras, son ridículos, son inoperantes, son atrasados. Pero para nosotros la locura del Evangelio es salvación y no nos avergonzamos de ello. Juan 16, 13, más adelante Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. Y acuérdense cómo empieza nuestro estudio de hoy, nuestro versículo de hoy. Si somos de la verdad, ¿verdad? Os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo guiándonos a actuar como Cristo quiere que actuemos. Y de esa manera nosotros podemos cumplir sus mandamientos, que resumido todo es el amor a nuestros hermanos y el amor a Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay Trinidad, Espíritu Santo, Padre e Hijo, mismo Dios. Pero tenemos, hermanos, la confianza en Dios de que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en nosotros. Y cada día nos va a llevar a esa madurez de poder entender y poder ir refinando en cuanto a nuestra santificación. Yo sé que todos los que ya tienen unos años de ser creyentes, el Espíritu Santo ha ido trabajando en su santificación. Pero cada día va a ir mejorando y mejorando y mejorando, como la luz de la aurora. Amén. Dios quiere que vivamos sin temor, amados hermanos, confiados en que somos sus hijos. Dios no quiere temor ni dudas en cuanto a nuestra relación con Él. Él está dispuesto a entendernos y a darnos lo necesario para salir adelante en este mundo conforme a sus planes. Pregúntenle a Dios, pídanle a Él que les indique cómo resolver sus dudas en cuanto a su conducta. ¿Será bueno esto? ¿Qué dice tu palabra? ¿Estoy cumpliendo? ¿Tengo libertad de decidirlo yo? ¿O necesito más de tu luz? ¿Hasta dónde puedo usar mi criterio? ¿Hasta dónde se vuelve pecado y hasta dónde deja de serlo? Sometámonos en oración y al estudio de su palabra. Él tiene las mejores respuestas y sobre todo, Él es amoroso y perdonador. Cierre sus ojos. Vemos cómo Juan ahora está como aterrizando y habló a nuestros corazones diciendo que debemos pensar como Dios quiere, no tanto como nos ha enseñado el mundo, y comenzar a calificarnos a nosotros mismos según lo que el Espíritu Santo nos indica. ¿Ama usted a sus hermanos? ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Lo está haciendo bien? Lleguemos a esa certeza en esta oración, diciéndole: Señor, gracias